Me han informado también de que el título de la charla de hoy es el que corresponde con el tema sobre el que van a reflexionar a lo largo del curso que hoy inauguramos en los encuentros del personal que trabaja en este ámbito de la pastoral de la salud. Por ello, resulta obligado referir de modo especial la intervención a las enseñanzas luminosas que el Papa Francisco expone en su carta encíclica reciente, Laudato Si, sobre el cuidado de nuestro planeta, de la tierra o de la casa común que nos acoge y cuya salud repercute y es determinante para la salud de todos los seres humanos que la habitamos. Pero igualmente me ha parecido también interesante dejar un espacio en mi exposición para hablar de la trascendencia que las grandes virtudes cristianas, la fe, la esperanza y sobre todo la caridad, el amor, han de tener en vuestra labor continua como mujeres y hombres entregados al cuidado de la salud, la corporal y la espiritual de los hermanos que sufren al ser probados por la enfermedad. Se da en este caso la feliz circunstancia de que también por iniciativa del Papa para toda la Iglesia Universal estamos celebrando, ya casi terminando, el año jubilar de la misericordia, en el que, como correspondencia a la misericordia entrañable de Dios para con nosotros, se nos insta a los cristianos a ser misericordiosos como el Padre, que dice el lema del año jubilar. Pues bien, con vuestra tarea abnegada al servicio de los enfermos, estáis practicando de verdad una genuina obra de misericordia para con ellos, ejerciendo la caridad cristiana con aquellos sobre los que derramáis a diario vuestro amor y vuestra entrega. Desde las primeras líneas de la encíclica, el Papa Francisco justifica su título recordando a su homónimo, el Santo de Asís, cuya fiesta celebraremos dentro de unos días, al hablar del uso irresponsable que hacemos de los bienes que Dios ha puesto para todos los humanos en nuestra hermana, la Madre Tierra. Recuerda el Papa en el número 2, al principio, que también nosotros somos tierra, y más adelante nos propone como ejemplo al mismo Francisco de Asís, que se esforzaba en el cuidado de lo que es débil, es cita del Papa, en la observancia de una ecología integral vivida con alegría y autenticidad y en la certeza de hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Es el número 10 de la Laudato Si. La ecología integral de la que habla el Papa a lo largo de la encíclica comprende lógicamente la dimensión humana, pero también incluye la dimensión social y la ambiental, de modo que el cuidado de las personas al que vosotros estáis entregados exige de modo ineludible el cuidado de la tierra donde viven. En virtud de esta relación estrecha, el texto papal de Francisco, que se incorpora, como él mismo apunta en el número 15, al corpus general de la doctrina social de la Iglesia, dedicará el capítulo 4 a desarrollar por extenso los distintos aspectos de una ecología integral que incorpore claramente las dimensiones humanas y sociales. Lo dice en el número 137 de la encíclica. Y puesto que el cuidado de la tierra beneficia directamente a las personas, la ecología también adquiere una innegable dimensión social, de suerte que, como apunta uno de los múltiples comentaristas de la encíclica, no puede haber justicia social sin justicia ambiental. Dato importante este. Cuidar la tierra supone también, por tanto, cuidar de las personas, como reza el título de la charla de hoy. Por eso, el Papa Francisco apunta con certera visión, cita textual: no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. Lo dice en el número 139 de la encíclica. De ahí que antes haya proclamado de forma solemne que el genuino, y cito textualmente, el genuino y verdadero planteamiento ecológico se convierte siempre en un planteamiento social que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente para escuchar tanto el clamor de la tierra
como el clamor de los pobres. Importante esta precisión en el número 49. El Papa, superando divisiones y egoísmos y con la certidumbre de que los males del planeta Tierra inciden negativamente sobre la salud y la esperanza de vida de sus antecesores, de sus habitantes, de los habitantes, pide y nos pide no solo a los fieles católicos, sino a cada persona en particular, en el número 3 de la encíclica, nos pide una solidaridad universal nueva, una conversión que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos y sus raíces humanas nos interesan y nos impactan a todos. Lo dice en el número 14. En esta línea se sitúa el recorrido crítico que a lo largo de la primera parte de la encíclica hace el Papa por distintos aspectos de la actual crisis ecológica. Como fiel reflejo del compromiso de la Iglesia con los humildes y con los más necesitados de la tierra, el Papa Francisco se muestra preocupado por la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta, por la crítica al nuevo paradigma y a las formas de poder que derivan de la tecnología, la invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso, el valor propio de cada criatura, el sentido humano de la ecología, la grave responsabilidad de la política internacional y local, la cultura del descarte y la propuesta de un nuevo estilo de vida. Estos principios que enumeran en el párrafo número 15 de la encíclica los va desarrollando a continuación, poco después. Y la primera referencia explícita al mundo de la salud y sus implicaciones lo encontramos en el texto papal en el número 20, donde Francisco habla de las múltiples formas de contaminación ambiental que afectan cada día a masas ingentes de la población mundial. La exposición, dice el Papa, la exposición a los contaminantes atmosféricos produce un amplio espectro de efectos sobre la salud, especialmente de los más pobres, provocando millones de muertes prematuras. Y frente a la contaminación producida por las actuales formas de vida, la industrialización masiva, el transporte, las nuevas técnicas agrarias, etc., incluso las tecnologías más avanzadas se muestran incapaces de ofrecer soluciones por estar supeditadas siempre y desgraciadamente a los intereses de las altas finanzas y del capital. De esto nos habla en el número 20. Francisco, el Papa, llama después la atención sobre el peligro para el medio ambiente y por ello para la salud de las personas que representan los residuos y desechos, los de carácter industrial, los agrarios, los de la construcción y también los clínicos y los radiactivos con los que vosotros trabajáis, que por su alta toxicidad suponen un peligro para la población en general y sobre todo para los países subdesarrollados o en vías de desarrollo y para los sectores más pobres y desprotegidos de las sociedades industriales. Los progresos de la ciencia médica, que mejoran la calidad e indudablemente aumentan las expectativas de nuestra vida y que tanto dolor alivian, y esto hay que reconocerlo, tienen, sin embargo, esa contrapartida de la peligrosidad de los residuos sanitarios que a vosotros os debe preocupar como agentes de la salud. El Papa habla a continuación de la cultura del descarte, elemento importante donde los haya, por la que nuestra sociedad, insensible siempre o insensible las más de las veces, tiende a prescindir, desechándolas, por desgracia, de todas aquellas personas a las que considera un lastre por culpa de la enfermedad o de su edad avanzada. Pero esta cultura del descarte, escribe el Papa, se aplica también a gran escala a productos, utensilios y materiales que se desechan después de usados sin pensar en una posible reutilización. La acumulación de toda esta basura en mares, ríos y lagos o en espacios vulnerables de la tierra tiene igualmente unas consecuencias graves para la salud de quienes se ven obligados a convivir directamente con semejantes despojos que suelen ser, como siempre, los más pobres.
Tras alertar sobre los peligros del calentamiento global del planeta y del cambio climático, entre el número 23 y el 26, el Papa encara con valentía lo que él mismo denomina, la que él mismo llama la cuestión del agua, de importancia capital en nuestro mundo, como veremos, entre los números 27 al 31. Esta cuestión del agua que para Francisco se presenta con toda la razón como uno de los problemas más graves y preocupantes para el futuro de la humanidad. En efecto, la escasez de este elemento indispensable para la vida humana en extensas regiones del mundo, su repartición dramáticamente desigual, las deficiencias en cuanto a su calidad con las políticas interesadas y siempre promovidas por el egoísmo de unos pocos, en torno a su mercantilización, a la mercantilización del agua, hacen del agua el recurso clave por cuyo control podrían desatarse en el futuro unos peligrosos enfrentamientos bélicos. Si a lo largo de la historia los hombres se han peleado por la posesión de ese ídolo de color amarillento que es el metal oro, durante las últimas décadas han luchado y luchan por la extracción y por la comercialización del llamado oro negro, el petróleo como fuente de energía. En el futuro inmediato, los mayores enfrentamientos se producirán por el control de ese oro incoloro, de ese oro blanco que es el agua. Tengamos presente este dato porque es fundamental. Como elemento relevante, a propósito de lo que estamos diciendo, hay que tener en cuenta que el 97% del total del agua existente en el mundo corresponde al agua salada que se encuentra en los mares y océanos. Tan solo el 3% restante es el agua dulce, el agua susceptible de potabilizar, el agua que se puede poner directamente para el consumo y para el servicio de los humanos. Este agua que se renueva cada año y discurre constantemente con arreglo al ciclo hidrológico determinado por la acción del sol. Pero si descontamos todavía de este exiguo 3%, el porcentaje, el agua solidificada en los casquetes polares, el norte y el Ártico y el Antártico, agua que es por otra parte imprescindible para el equilibrio ecológico del planeta, llegamos a la conclusión de que el agua dulce disponible para el consumo de la humanidad representa poco más del 1% del total existente en el mundo. Esto explica la escasez de agua en las zonas más deprimidas del planeta y que algo más del 10% de su población total, unos 800 millones de seres humanos, no dispongan de agua potable ni siquiera en unas condiciones mínimas de salud y de calidad y salubridad. Las consecuencias dramáticas para la calidad de vida de tantos millones de hermanos nuestros son más que evidentes. Y ante el panorama de esta décima parte de la humanidad que padece auténtica sed, el mundo desarrollado y en especial el mundo cristiano está obligado a la solidaridad y a la práctica de una misericordia efectiva, economizando en todo lo posible el consumo de agua, compartiendo los recursos hidráulicos con quienes carecen de ellos y colaborando al desarrollo de los países pobres que sufren a causa de la sed en condiciones dramáticas. Esto lo han entendido perfectamente algunas beneméritas organizaciones no gubernamentales de inspiración cristiana en sus principios, que han tomado buena nota de esta obligación y desarrollan programas para la dotación de agua potable para numerosos núcleos de población en los países deprimidos de África, de Asia, de la América Central y del Sur. Frente a tanta injusticia, por lo tanto, clama el Papa, frente a esta injusticia clamorosa en cuanto a la distribución y al uso del agua, el Papa lo llama inequidad, Francisco alza su voz profética y dice: el agua potable y limpia representa una cuestión de primera importancia porque es indispensable para la vida humana y para sustentar los ecosistemas terrestres y acuáticos. Número 28. Y pone después el dedo en la llaga recordando a quienes más sufren por su carencia. La pobreza del agua social se da especialmente en África, donde grandes sectores de la población no acceden al agua potable segura o padecen sequías que dificultan la producción de alimentos y traen como consecuencia el hambre.
Y el Papa lamenta también por la falta de agua, de una mínima calidad en la escasa agua de la que disponen estos mismos pueblos. Y dice: un problema particularmente serio es el de la calidad del agua disponible para los pobres, que provoca muchas muertes todos los días. Entre los pobres, continúa diciendo Francisco, son frecuentes las enfermedades relacionadas con el agua, incluidas las causadas por microorganismos y por sustancias químicas. Y las dolencias que acarrea la carencia o la insalubridad del agua son un factor significativo de sufrimiento y de mortalidad infantil. Así se expresa en el número 29. Y a propósito, por lo tanto, de estas denuncias del Papa a las que me acabo de referir, creo innecesario aclarar que no se refieren, gracias a Dios, en líneas generales, a la sociedad española o europea en la que vivimos y en la que vosotros trabajáis. Pero los sentimientos cristianos que inspiran vuestra vocación al servicio de los enfermos deben llevarnos a todos, a vosotros y a todos, deben llevarnos a la compasión, a sentir con esos hermanos nuestros las miserias que padecen en sus propias tierras de África, de Asia, de América o de cualquier otro lugar del mundo. De hecho, me imagino que algunos de vosotros y de vosotras habéis pasado por la experiencia leccionadora de trabajar en países de misión, o que conocéis al menos de referencia estas situaciones de angustia con las que nos sentimos identificados como hermanos. Que a todos nos guíe en actitud consecuente y comprometida con esta compasión en el ejemplo admirable de testimonio cristiano que nos dan tantos abnegados servidores de los pobres como lo ha sido hasta el límite del heroísmo la Madre Teresa de Calcuta, canonizada hace apenas un mes por el Papa Francisco. La voz del Papa se alza con energía inmediatamente a continuación. Incluso yo diría que se alza con un cierto punto de dureza al denunciar los intentos cada vez más evidentes, cada vez más indisimulados, cada vez más descarados de privatización y de mercantilización del agua, de convertirla en objeto de una especulación criminal al servicio de los intereses económicos de unos mercados siempre insaciables de ganancias. Resulta evidente al respecto la grave responsabilidad social de los gobernantes que, desde las más altas instancias internacionales a las instancias puramente locales, consienten o incluso alientan medidas políticas de tamaña injusticia e insolidaridad. Por eso es de agradecer la valentía con la que el Papa condena esta tendencia, incluso destacando los pasajes claves de su juicio con letra cursiva en el original. Y leo lo que dice en el número 30. Dice así Francisco: mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible, en algunos lugares avanza la tendencia a privatizar este recurso escaso, convertido en mercancía que se regula por las leyes del mercado. En realidad, y aquí a continuación hace uso de la letra cursiva para marcar todavía más la importancia de lo que va a decir, en realidad el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la supervivencia de las personas y, por lo tanto, es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Este mundo tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable, porque eso es negarles el derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable. Aquí quería referirme a que en medio de tanta insolidaridad, en medio de tanta tendencia de los poderes públicos cada vez más descarada, como señalaba antes, a privatizar el agua, a convertirla en un objeto mercantil, la legislación española en los últimos tiempos ha dado en contrapartida algún paso interesante. Por ejemplo, hace ya unos 30 años, 30 y tantos años, la Ley de Aguas del año 85 declaró públicas todas las aguas subterráneas de España, que hasta entonces eran de titularidad privada, que los dueños de las fincas donde se encontraban podían hacer con ellas lo que les diera la gana, ¿no? La Ley de Aguas, un avance social y verdaderamente importante, declaró de carácter público todas las aguas continentales, incluidas las subterráneas. En los sucesivos capítulos de la encíclica
Ya para ir terminando esta parte, y respondiendo a su carácter de documento social, el Papa Francisco nos advierte con frecuencia sobre las múltiples repercusiones negativas que el continuado deterioro medioambiental tiene sobre la salud y en el plano de la justicia social. Así, por ejemplo, denuncia el Papa las consecuencias perniciosas del crecimiento desmedido y de las aglomeraciones humanas propias de las grandes ciudades, incluso en los países desarrollados y de economía potente. Lo dice en el número 44. Lamenta el Papa el que hayamos perdido la ausencia en múltiples ocasiones de una genuina conversación, comunicación humana de tú a tú por el uso y abuso de las nuevas tecnologías. Lo dice en el número 47. Lamenta también la degradación medioambiental y su habitualmente paralela degradación humana y social que inciden, dice él, de un modo especial sobre los más débiles del planeta y dan lugar a la muerte prematura de muchos pobres, número 48. Condena el Papa la hipocresía de quienes propugnan grandes programas de control de la natalidad porque culpan de la escasez mundial de recursos, sobre todo los alimentarios, al aumento de la población y no al consumismo extremo y selectivo de algunos, dice textualmente Francisco, de algunos que desperdician de forma irresponsable enormes cantidades de alimentos, lo que equivale a, y lo dice también de forma textual, lo que equivale a robarlos de la mesa del pobre. Tiene en estas denuncias el Papa un tono casi verdaderamente profético. Y lamenta también la injusticia e inequidad de naciones enteras y de las grandes compañías internacionales que llevan a cabo en los países subdesarrollados las actividades contaminantes que no se atreven o no se les permite realizar en sus propios territorios. Y condena o reprocha la ambición de los poderes económicos que sobreexplotan la naturaleza en su ansia de beneficios, haciendo, cita textual, haciendo pagar al resto de la humanidad presente y futura los altísimos costes de la degradación ambiental. Lo dice en el número 36, sin importarles nada sus efectos sobre la dignidad humana y el medio ambiente. Números 54 a 56. Bien, hemos hecho hasta ahora un repaso. Hay más cosas, evidentemente, sobre todo en la última parte de la encíclica, sobre la espiritualidad ambiental, pero no hay tiempo para ello. Hemos hablado de lo que en la encíclica incide más directamente sobre las cuestiones referidas a la salud. Pero me parece también que no estará de ninguna de las maneras fuera de lugar el que, una vez concluidos estos comentarios directos sobre el comentario de la encíclica y la aplicación de sus enseñanzas a vuestras tareas sanitarias, hablemos ahora, en un espacio algo más reducido, más breve, de la inserción de estas mismas labores en vuestra vida cristiana, a la luz de las virtudes teologales y con especial referencia a la caridad, al amor. De todos es conocido el valor curativo de la fe. Con este título, lo decía antes Teresa, me invitaron a participar hace unos años en las jornadas del enfermo. El valor curativo de la fe, que aparece acreditado continuamente en el Evangelio. Sabemos bien que Jesús cura cuando el enfermo tiene fe y sana a las personas en su integridad, en el cuerpo y en el alma, librándolas de las dolencias físicas y perdonando sus pecados. Así actúa en el episodio del paralítico que encontramos en Marcos y en Lucas, en el del centurión de Cafarnaún, que le pide la curación de su criado enfermo. Ve en el centurión más fe que en el propio Israel. Y en tantos otros pasajes del Evangelio, incluso en el de la mujer adúltera, a la que cura radicalmente, salvando su vida física, amenazada por la hipocresía de los acusadores y perdonándole al mismo tiempo sus pecados. Por el contrario, en Nazaret, su propio pueblo, Jesús no pudo realizar milagros ni apenas curaciones por la poca fe de sus paisanos, nos dice el capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Desde entonces y hasta nuestro tiempo, hasta hoy, las manos sanadoras de aquel Jesús de Nazaret siguen mostrando su eficacia, valiéndose para ello de tantos buenos profesionales de la medicina entregados de verdad a su vocación. Y me vais a permitir un inciso,
porque estoy pensando, por ejemplo, en la enorme calidad profesional y humana de la joven oncóloga que ha tratado hasta hace poco tiempo a mi mujer y que ahora es víctima también del mismo mal que ella se dedicó a curar con pasión y entrega en tantos enfermos. Tengo que recordarla porque me parece un deber de gratitud. Por estos medios de los avances de la ciencia, los profesionales entregados de la sanidad, por estos medios de los que Dios se sirve, incluidos la atención y los cuidados constantes recibidos en los hospitales y centros de salud, todos debemos dirigir nuestra mente a Dios en oración de agradecimiento. Así, de esta forma, la dimensión de fe sincera que nos alumbrará en nuestro peregrinaje nos obliga a ser también luz que ilumine el camino de los hermanos, en vuestro caso, el de los enfermos que atendéis para procurar su curación. Pero hay otra dimensión. De igual forma, debéis ser suscitadores de esperanza entre los enfermos a los que cuidáis, pues la esperanza es también un factor de sanación y actúa como un bálsamo que mitiga el dolor. La dimensión de esperanza sincera supone una actitud personal que debe ser compartida con los hermanos y en el ámbito de vuestro trabajo os animará a empeñaros con abnegación en lograr para vuestros enfermos un clima de serenidad, de actitud confiada en ese Dios que siempre desea nuestro bien, a pesar de que las apariencias puedan indicar a veces lo contrario. Y la dimensión, por último, del amor sincero al solo Dios como principal mandamiento, supone la aceptación del segundo, el de amar al prójimo como a nosotros, lo que implica un serio compromiso con los hijos de Dios a lo largo de nuestra vida. Solo así seremos fieles de verdad al mandamiento del amor fraterno que Jesús señaló como distintivo para sus discípulos. Recordad el capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Y en la hora final, a la tarde de la vida, la medida o el grado de este amor se evaluará según haya sido nuestro servicio a los pobres, a los enfermos, a los marginados y a los desvalidos, cuyo rostro es el propio rostro de Jesús humillado. En la medida que Dios nos ama y es misericordioso con todos y cada uno de sus hijos, y el paradigma de este amor y misericordia lo encontramos explicitado en la bellísima parábola del Hijo Pródigo o del Padre Bueno que nos narra el evangelista Lucas, nosotros hemos de corresponder también con semejante actitud de amor y misericordia hacia los hermanos, como nos muestra la parábola no menos bella que la anterior del buen samaritano, que también encontramos en el Evangelio de Lucas. Ninguna de las tres dimensiones de las virtudes teologales se puede dar sin las otras dos, de modo que al final, en el auténtico espíritu cristiano, todas se funden en una, la que se refleja en el Dios amado, creído, esperado y poseído por todos, en el Dios que en la persona de su Hijo Jesús amó a los suyos que estaban en el mundo y los amó y nos sigue amando hasta el extremo, nos dice el Evangelio de San Juan, hasta dar su vida por nosotros. Sin perder de vista esta realidad, quienes de verdad creemos en Dios y esperamos en Él, debemos cimentar la esperanza aquí, en este mundo terreno, haciendo que opere y se manifieste en paralelo con el ejercicio de la caridad hacia los hermanos, por amor a ese Dios amor en quien creemos. Con cuánto acierto lo expresó San Juan de la Cruz en uno de sus dichos de luz y amor: a la tarde de la vida te examinarán en el amor. El santo carmelita resumía así lo que el propio Jesús nos había anunciado de modo admirable y sigue haciéndolo hasta hoy para todos los que creen en él, con aquella suprema lección del Evangelio de San Mateo en su capítulo 25, que habla del gran juicio, del juicio universal, donde hace pedagogía sobre la verdad integral, sobre cómo la fe, la esperanza y el amor deben impregnar nuestra vida. Porque en el juicio con el que Dios premia y castiga o premia y castigue, como leemos en la parábola del juicio universal, capítulo 25 de San Mateo, habrá bienaventurados y desdichados. Y es en este texto definitivo donde Jesús proclama, sin ningún lugar para la duda, que cuando Dios llama junto a sí a los suyos proclamándolos bienaventurados,
No los distingue por el color de su virtud. No dice ni dirá de unos que amaron, de otros que creyeron y de otros que esperaron. La túnica con la que son admitidos al banquete de boda, al banquete del reino, la vestidura de gloria que Dios reconoce en ellos, en los bienaventurados, será siempre la tejida con el hilo precioso de haber sido cuidadores de enfermos, visitadores de encarcelados, cultivadores de la solidaridad, auxilio eficaz para los necesitados de cualquier condición, rectos administradores de la justicia, solícitos creadores de puestos de trabajo, buenos administradores de los bienes y los asuntos públicos, animadores de niños, de jóvenes y mujeres en desamparo, abnegados esposos que fructifican en hijos y son felices. Al mirarse en este espejo singular, cada uno se reconocerá a sí mismo y se juzgará. Con sus obras dignas de Dios, con su conducta de auténtico amor a los hermanos, los elegidos se han hecho acreedores a la esperanza en Dios y al amor de ese Dios que los recibe. La conclusión es obvia. Todo creyente, ya sea hombre o mujer, joven o maduro, de actividad privada o con alguna proyección en la esfera pública, si hace de su vida un servicio en la verdad a la causa del amor y de la justicia, es siempre motivo de auténtica esperanza en su caminar hacia Dios. Comparte esta esperanza con los demás hombres y mujeres y la suscita en las personas con las que vive y con las que trabaja. Esa, precisamente, ha de ser vuestra misión como agentes cristianos de la salud. Servir a los enfermos que se confían a vuestros cuidados, ejerciendo así, pues para el cristiano servir equivale a reinar, lo decía la Constitución Conciliar Lumen Gentium en los primeros números. Para el cristiano servir es reinar, con lo que se ejerce la potestad regia que junto con la sacerdotal y la profética nos corresponde a todos por el mero hecho de simplemente por el bautismo. Es verdad que el dolor no se desea, que no se le pide expresamente a Dios, pues no debemos ser masoquistas. Dios no quiere que sus criaturas sufran, sino que sean felices, que tengan vida y la tengan en abundancia. No en vano, ya en el siglo II de nuestra era enseñaba San Ireneo de Lyon aquello de que la gloria de Dios es que el hombre viva. Pero el dolor, lo sabemos bien, es una consecuencia del pecado y es inherente a la naturaleza humana, porque todos somos pecadores. Por fortuna, para los cristianos, cuando el dolor y la enfermedad llegan, la fe cristiana nos consuela, facilitándonos su aceptación como una realidad con la que nos encontramos a lo largo del camino que viene a ser la existencia humana, tal como lo expresaba el gran poeta castellano cuando decía aquello de «Este mundo es el camino que andamos mientras vivimos, para el otro que es morada sin pesar». Cuando se vean afectados por el sufrimiento, además de proporcionarles los cuidados físicos y paliativos, empeñaos con vuestro servicio cristiano en suscitar en los enfermos aquella esperanza que les permita rezar, parafraseando el conmovedor Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque camine por las cañadas oscuras de la enfermedad y del dolor, nada temo, porque tú, Señor, vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Tratad de que vivan con esperanza esa experiencia dolorosa, conscientes de que también en medio del dolor son amados por Dios, que quizá se sirve de esa situación para mostrar un camino de purificación y de paz interior. Que sepan que Jesús nos espera dispuesto siempre a escuchar nuestros cuidados, a perdonar y a compartir nuestro dolor, y que está precisamente para esperar los pies clavados, como decía el conocido soneto a Cristo crucificado de Lope de Vega. Porque, repitiendo las palabras del Salmo 40, quienquiera que se sienta enfermo o aquejado por el dolor físico puede tener la seguridad y el consuelo de que el Señor lo sostendrá en el lecho del dolor y aliviará los dolores de su enfermedad. Quiero recordaros, para terminar, aquel otro dicho de San Juan de la Cruz: el mirar de Dios es amor,
escribía el santo carmelita. Es una gran verdad que encontramos en el Evangelio, donde se nos dice que Jesús curaba las dolencias del alma y sanaba las del cuerpo, rozando a los enfermos con sus manos, al tiempo que los envolvía con su mirada en signo de amor. Pues bien, que conforme a lo que rezamos este año con frecuencia en la oración del Jubileo de la Misericordia, vuestra mirada a los enfermos quiera ser siempre un reflejo de aquel mirar de Jesús lleno de amor que apartó a Mateo y a Zaqueo de la idolatría del dinero, que curó de sus concupiscencias y amores desordenados a la mujer adúltera, a la samaritana, aquella otra mujer que ungía sus pies con el perfume y con sus cabellos, que los secaba con sus cabellos, que perdonó su traición a Pedro y aseguró el paraíso al ladrón arrepentido, que envolvió con el dulce sonido de su nombre a María Magdalena, según nos dice el Evangelio de San Juan, y que junto con su palabra hizo arder los corazones de los discípulos de Maús. Que el vuestro para con los enfermos sea un continuado servicio de amor, porque, aun reconociendo la calidad de nuestra sanidad española y la excelente preparación de sus profesionales, como escribía el Papa Benedicto XVI en su primera encíclica, no hay orden estatal, por justo que sea, que haga superfluo el servicio de la caridad. Ojalá nosotros, como indica el título de la charla de hoy, estemos siempre dispuestos a trabajar en paralelo por el cuidado de las personas y el de la tierra que habitamos, para así rezar a Dios con la oración por nuestra tierra y la creación que hemos dicho antes, que hemos recitado antes, y que el Papa Francisco sitúa como broche de su encíclica. Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. Sana nuestras vidas para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Enséñanos a contemplarte en la belleza del universo donde todo nos habla de ti. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Los pobres y la tierra están clamando: Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz para proteger tu vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. Amén. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Luis.